Pues hoy vamos a hablar sobre el siervo de Dios tiene que ser una persona de fe. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. La obra de Dios es una obra de fe, es decir, de confianza en el Señor. Todo lo demás es un sistema humano, las estructuras humanas, y cuando uno está establecido en un sistema, no necesita tener fe. La obra de Dios es una obra de fe. Cuando estamos viviendo en una estructura, y es uno de los problemas que tenemos, que nuestro ministerio tiene ya una estructura suficientemente estable como para estar ocupando un lugar dentro de una estructura. ¿Y qué hacemos? ¿Tiramos a tierra lo que está? No. Pero lo que tenemos que vivir es en una dependencia de Dios. Yo recuerdo una vez que estuve por Centroamérica y yo les decía a los hermanos: ¿cuál es la base de vuestra economía? Y me decían: pues yo he abierto una empresa de detergentes, yo tal, no sé qué, y bueno, iban contando esas cosas y yo les decía: estáis equivocados. La base de vuestra economía tiene que ser el Señor. Cuando nosotros establecemos un sistema de funcionamiento y decimos, bueno, hemos encontrado ya la fórmula en que las personas se rehabilitan, entonces ya establecemos el sistema, el cambio, la transformación de la vida de las personas, no una transformación externa y aparente, sino la profunda del corazón, es una intervención divina. Y si no interviene el Señor, pues hay centros mejores que los nuestros, que tienen profesionales que pueden hacer que las personas tengan una transformación externa, pero lo que dice la palabra de Dios es que las normas no pueden cambiar el corazón de las personas. Nuestra obra es una obra de fe. Y cuando hay una persona que tiene un encuentro personal con el Señor y ve la diferencia de eso en su vida, esa persona ya está rehabilitada, porque hay una regeneración interna. Y cuando nosotros no creemos que es la mano de Dios obrando en las personas, vamos a hacer una estructura humana. Un rastro. Hay una persona que sabe vender bien y tiene éxito y está funcionando bien. ¿Y qué? Ha habido lugares donde el que estaba era un inútil y se ha puesto de rodillas y le ha pedido a Dios que actúe y Dios vende mejor que nosotros. Porque Él trae las personas adecuadas y así en todos los aspectos, ¿no? A veces queremos vivir en el sistema y conformarnos al mundo, y Dios está buscando personas que tengan fe en Él y que busquen que sea la obra de Dios realizándose. Hoy estaba leyendo algo que hay personas que dicen: yo soy el que hago. Bien, puede ser que tú seas el que haces, pero eso tiene un límite que es tu propia capacidad humana. Y cuando tú estás haciendo algo, no está Dios obrando, porque si tú dices, no, déjame que ya lo hago yo, el Señor te deja hacer. Pero la forma en que podemos tener una realidad gloriosa
es porque Dios está obrando en medio nuestro. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y un siervo de Dios tiene que ser alguien que confía en Dios, que viene a hacer lo que Dios le dice que haga, de tal manera que tiene que tener una comunicación con Dios. Dicen, no, eso es muy peligroso porque hay gente que dice que Dios le ha dicho que mate a no sé cuánta gente. Y ya, bueno, el Dios que dice eso no es el Dios en el que creemos nosotros. Y es importante que Dios esté involucrado en lo que hacemos. Fijaros, en Romanos 14, versículos 22 y 23, dice, ¿tienes tu fe? Y esta es una pregunta que debe de quedar sin respuesta verbal. ¿Tienes tu fe? Porque le dice, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, podemos analizar, porque el concepto que tenemos a veces del pecado es que hay una ley y que tú te saltas, ¿no? Y entonces agarras el decálogo, los 10 mandamientos, y dices, bueno, yo sé que no puedo mentir, no puedo robar, bueno, tengo que reconocer a Dios, adorarle, no tener ídolos, en fin, pum, 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 el decálogo, ¿no? Hay un sistema legal en el que yo tengo que no saltarme las normas que están establecidas. Pero este texto nos habla de otro concepto absolutamente diferente. Y a veces hay que cambiar la palabra pecado, es decir, no estoy quitando palabras, sino que estoy intentando interpretar la palabra, ¿no? En lugar de decir es pecado, se equivoca. Y equivocarse es pecado, ¿verdad? Hacer algo que está en el camino contrario al que debe de ser. Bueno, todo lo que no proviene de fe es equivocado. Es un camino torcido, es una línea por la que no se debe de ir. ¿No? Y es que yo lo que cuando hay personas que quieren saber, oye, ¿esto que hago es pecado o no es pecado? Pues para ti, que no lo tienes claro, es pecado. Eso es lo que dice este texto. Si tú no tienes claro que es de Dios lo que estás haciendo, es pecado. Estás andando por un camino equivocado. Así que, bueno, es que yo puedo, no sé, ¿puedo comer esta comida? Si tienes la libertad delante de Dios para comerla, la comerás, porque no hay ninguna comida que en sí sea pecaminoso comerla. Lo que pasa es que si tú tienes problemas de azúcar o tienes tal, y a tu salud le está haciendo daño, o estás comiendo en demasía de algo porque te gusta mucho, estás pecando en lo que haces, porque estás haciendo daño, atentando contra tu propio cuerpo, ¿verdad? Y sin embargo, para otro no es pecado. Una persona que hace un montón de ejercicio puede tener el lujo de comer algún dulce, porque lo quema, ¿verdad? Los ciclistas, ¿sabéis lo que comen los deportistas de élite? ¿Qué comen? Pasta. Sí, bueno, carne a la plancha y tal, sí, pero vamos, ¿qué comen mucho? Pasta. ¿Por qué? Porque es un combustible que se quema rápidamente. Pero cuando dejan de hacer deporte, se siguen comiendo lo mismo, se ponen así. Es necesario para uno, pero es pecado para otro. O es para la misma persona, en un momento dado es
es adecuado y en otro momento no. ¿No? Yo a los jóvenes les digo, tú aprovecha para tomar dulces ahora, porque cuando pases de los 40 vas a tener que empezar a cortarte. Y a partir de esa edad uno tiene que ir renunciando a comer cosas porque se va acumulando, ¿verdad? Es así, ¿no? Los que habéis pasado de eso, a no ser que seas una persona que es muy activa y necesita, porque quema mucho, ¿no? Entonces, todo lo que no proviene de fe es pecado. Es un camino erróneo. Es edificar algo que no merece la pena. Así que es importante tener fe. Cuando comenzamos el ministerio internacional, es decir, Remar comienza en España y nos empezamos a mover por las provincias, pero llega un momento en que empieza a abrirse las misiones. Sí, bueno, la primera fue Portugal, luego Inglaterra, pero ya saltamos a América, Guatemala, Perú, y empieza a abrirse en diferentes países y hay un anhelo de mucha gente de ir a esas misiones, a la aventura. Y yo a las personas les decía, mira, si tú vas a la aventura, te vas a encontrar con una realidad diferente de la que pensabas. Y te vas a tener que enfrentar con una realidad espiritual de esos países a la que tú no estás acostumbrado. Y así hubo mucha gente que fue, españoles, conquistadores, y fueron allí, se dieron un golpe porque no íbamos a conquistar, sino que íbamos a servir. Entonces era otra realidad. Y entonces, cuando alguien tenía la convicción de fe de que estaba siendo llamado a ir allá, cuando llegaba al sitio y se encontraba ahora con unos gigantes espirituales con los que no estaba acostumbrado a pelear, pues como había sido enviado por Dios, pues tenía la capacidad de luchar. Pero los que fueron allí con una idea de que iban a ser eso, el de la foto de Colón, ¿no? Ahí bajan del barco y todos los indios ahí. No, te vas a enfrentar con una realidad espiritual. No es problema de la gente, pero sí es un problema de que hay unas potestades y entonces algunos volvían con la cabeza agacha y con el rabo entre las piernas, como hacen los perros. Y solían ir con billete de ida y vuelta para un mes o para 3 meses y a los 3 meses estaban aquí de vuelta. Es que no era lo que yo pensaba. Y porque no has sido enviado por Dios, sino que has sido enviado por tus ideas, por tus pensamientos, y no tienes la capacidad de luchar. Porque si fuiste enviado por Dios y te encuentras con una situación que no puedes dominar, ¿qué haces? Señor, ayúdame. Claro, porque he venido aquí porque tú me has enviado, no porque yo quisiera, sino porque sentí que era de Dios venir a este lugar. Entonces, cuando tienes fe puedes enfrentar las cosas y puedes, y en cualquier área en la que estemos va a ser lo mismo. Qué bueno que en el sitio donde tienes que estar luchando mañana, tú tengas la convicción de fe de que es el sitio donde Dios te quiere. Una vez alguien me preguntó a mí, ¿tú sabes si estás en el sitio que Dios te quiere? Y dije, no tengo la menor duda. Y no la tenía entonces ni la tengo ahora. Dios me tiene donde Él quiso tenerme. Y hace poco yo le decía a un hermano que estaba diciendo, bueno, es que... y yo le dije, ¿tú crees que en el sitio donde tú estás por casualidad, por amiguismo o porque Dios te ha puesto en ese lugar? Eres como las maletas en el aeropuerto, que tú la metes aquí y cuando llegas al destino, plum, te dan la maleta. Y por medio la maleta ha ido dando tumbos, le han pegado un golpe por aquí, otro por allá, tal, no sé qué. Qué mal lo pasan las maletas en los viajes.
Digo porque luego las ves todas abolladas, con golpes, se rompe una rueda, qué mal lo pasan. Y hay personas que viven así, van de aquí para allá como si fueran una maleta, un mueble. Dice, no, yo he sido enviado por Dios y estoy aquí porque Dios quiso. Y Él no se equivoca cuando envía a alguien. Y si te envía, si Dios te da la visión, te dará la provisión oportuna, ¿verdad? Así que tenla para contigo delante de Dios. Luego hay personas que les dicen a otros, a mí me pasó con un hermano que tuvo un accidente, se quedó parapléjico por ir conduciendo sin cinturón, tuvo un accidente, salió por la ventana y se dio contra el guardarraíles y bueno, de la cintura para abajo se quedó sin movilidad. Y estaba en el hospital y fueron unos hermanitos, entre paréntesis, y le dijeron, ¿qué haces tú en la cama? ¿Por qué no te levantas? ¿No tienes fe? Yo entré al poquito de que se hubieran marchado aquellos enviados de Satanás. Yo le dije, si vuelven por aquí, patealos. Yo no los puede patear porque está... No, échalos de aquí, o si no les dices, ¿y tienes tu fe para levantarme? Pues si no tienes tu fe para levantarme, cállate y vete de aquí. ¿A qué vienes? A dejarme en mal lugar. No, hay que tener fe, a lo mejor no para levantarse, sino para afrontar la situación en la que se encuentra ahora y poder estar gozoso. Este hermano escribió luego un artículo diciendo que su vida estaba en manos de Dios y que él confiaba en el Señor. Quizá pensáis que mi vida es una vida muy tranquila, pero dijo, mira, en este año se me ha muerto un hermano enfermo de SIDA y yo tenía un accidente y estoy en una silla de ruedas. Y sin embargo, glorifico a Dios con mi vida, porque sé que mi realidad está en sus manos. Claro, el diablo aprovechó su negligencia para hacerle daño, pero él pudo afrontar, porque se reafirmó en la confianza en Dios, pudo afrontar esa situación en su vida. Porque es importante tener una vida de fe. Vuelvo a decir, a veces el estar bajo el paraguas de una institución nos impide poder afrontar retos de fe en la vida, pero qué bueno que tú busques afrontar retos de fe y que le digas al Señor, Señor, hazme andar en lo sobrenatural, porque andar en lo natural pues es relativamente fácil y cómodo, ¿verdad? Por lo menos aquí, dentro de nuestro mover. Dice Romanos también en el capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que la vida es consecuencia de la confianza en Dios. Cuanto más difícil son las situaciones, más se va a manifestar la gloria de Dios, ¿verdad? Y si el Señor te mete en una situación complicada, qué bueno que digas, Señor, muéstrame el propósito. Y a lo mejor el Señor te dice, no te voy a mostrar el propósito. Lo que quiero es que aprendas a confiar en mí. Yo recuerdo una época que tuve de bastante éxito. Estás encumbrado en un lugar donde todo te sale bien y llegó un momento en el que esa bicoca se acabó y empecé a tener problemas y el Señor me llevó al fracaso, al valle,
¿Sabes dónde aprendí más? ¿En el éxito o en el fracaso? ¿Dónde se aprende más? En el fracaso, ¿no? ¿Por qué? Porque buscas más a Dios. Y el Señor me decía, yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Que he cometido algún pecado para que me dejes de encumbrar? Y yo, no, yo te encumbré para que entendieras cuál es mi gracia. Pero conociendo la gracia de Dios, puedes soportar estar en el fracaso. Y un hermano que estaba subiendo la cuesta del éxito, yo le dije, no quiero aguarte la fiesta, pero se aprende más bajando que subiendo. Se aprende más en el fracaso porque es donde más te agarras al Señor, porque le has conocido en la gracia que Él te ha dado para estar arriba. Y dices, tú eres el mismo, si me ayudaste en el éxito, más me vas a ayudar en mitad del fracaso. Y el Señor te lleva allí para que aprendas nuevas lecciones, te dio la capacidad de conocer la gracia de Dios y luego la oportunidad de ponerla en práctica. El justo por la fe vivirá. También tengo la experiencia de un tiempo de mucha bendición y de repente el Señor me llevó al desierto. No sentía su presencia, las cosas eran más duras de hacer y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que he hecho mal para que me pongas en disciplina y no sienta tu presencia? Y el Señor me dijo, es que es muy fácil vivir sintiendo. Tienes que aprender a vivir sin sentir. Y pasó un tiempo y de repente un día fue el día del descorche del champán. Y dije, wow, mereció la pena estar 6 meses en el desierto para tener ahora una experiencia de tanto gozo contigo. Sí, pero la enseñanza está. Y ¿sabes lo que me pasó? Que a partir de ahí tuve muchas personas a mi alrededor que pasaron por una circunstancia semejante y yo les pude decir, gloria a Dios que estás en el desierto, eso es porque Dios ya ha considerado que estás en la posibilidad de soportar el desierto, así que gózate de que no sientes la presencia de Dios, sino que puedes reconocer su presencia aún sin sentirla. Y eso es vivir por fe. Señor, yo sé que tus promesas son verdad, que tu presencia sigue estando conmigo y voy a proclamar tu presencia aunque no la sienta, porque sé que tú eres fiel conmigo. Y luego el Señor te dice, ves, yo te acompañé todo ese tiempo. Esta circunstancia, la otra, además allí, yo estaba contigo. Sí, no me cabe la menor duda, porque tu amor es el mismo siempre para conmigo. Amén. Gloria al Señor. 1 Timoteo 1, 18 y 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites con ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos. En todas esas circunstancias, como las dos que he estado contando, el Señor te dice, mantén tu confianza en Dios. Mantén tu confianza en Dios. Porque en las situaciones difíciles es donde se demuestra la realidad de la vida de uno. Qué bueno que podamos acercarnos al Señor cuando las cosas se ponen feas. Y qué bueno que Dios te dé ánimo cuando nadie te anima, ¿verdad? Está ahí la historia de Job, ¿verdad? Él mantuvo su fe en el Señor. Dice, no entiendo nada, pero recibiré de Dios
lo bueno y no lo malo. Aunque en realidad la palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Pero Job decía, sí, es verdad, pero también Dios permite lo malo en mi vida. ¿Y por qué lo permite? ¿Por qué o para qué? Antes hemos leído eso, por fe y para fe, ¿no? ¿Por qué lo permite? Eso es para hacernos madurar. ¿Cómo madura una fruta? Bueno, hay frutas que maduran en la cámara, pero esa fruta no tiene gusto, ¿verdad? Parece, tiene el color, pero cuando te lo comes dices, esto no es lo mismo. No es igual que la que agarro yo del árbol y me lo como, ¿verdad? No es lo mismo. Desgraciadamente, la mayoría de la gente en las ciudades tiene que asumir que va a comer una fruta madurada de una forma contra natura. Pero, ¿cómo madura una fruta? Cuando le da el sol, ¿no? Y en la medida en que dé el sol más fuerte, ¿qué ocurre? Que tiene más azúcar. La fruta tiene más azúcar según esté más duro el ambiente. Un año en el que el verano está nublado, en mi tierra hay años que los higos no maduran, porque es fruto de septiembre y si no llegan a madurar. Pero cuando estás en un sitio donde pega tal, va echando la miel por fuera, el higo, ¿verdad? Porque está produciéndose azúcar. Y la forma en que tu vida puede madurar es en mitad de los problemas. Y a veces cuando alguien está muy protegido, no madura. Si tienes una tomatera debajo de un árbol que le da sombra todo el día, estará muy bonito la planta, pero los frutos no pasan del verde. Se quedan verdes, no llegan a tener... ¿Por qué? Porque no tienen la prueba, el calor que les hace madurar. Y si tú quieres madurar, tienes que asumir los problemas que vengan a tu vida. Yo hoy le decía a un hermano de algunos que están pasando una situación complicada y le digo, no veas cómo están madurando estos jóvenes, porque están teniendo que enfrentar situaciones difíciles y eso les lleva a buscar a Dios y eso les lleva a tener una realidad mucho más madura que otros. Así que el día que vienen los problemas hay que buscar más fuerte al Señor. Mantén tu fe y buena conciencia, porque si no puedes fracasar, puedes naufragar en cuanto a la fe como algunos naufragaron. Bien. Vale. Santiago 2, 14 al 26. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaros, pero no les dé las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Dios también, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Tiene que haber una consecuencia de la fe. Tiene que haber consecuencias reales de la fe. Y si no hay consecuencias, no hay fe. La fe no es teoría. Es una realidad práctica en la vida que se manifiesta en las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Cuando hay dificultades, hay personas que empiezan, ¡ay, qué problema! Y dice, no tienes fe. Pedro salió de la barca porque tuvo fe en lo que el Señor le había dicho. Si eres el Señor, dime que salga de la barca y camine sobre el agua. Ven. Y Pedro tuvo la fe, se salió de la barca y caminó. Sí, es verdad que luego dudó y se vino abajo, pero ninguno de los demás, de los apóstoles que estaban en la barca, salió de la barca porque encima estaba en mitad de una tempestad. ¡Loco! ¡No salgas! Pero es que la fe es locura para el que no la tiene. ¿Cómo haces esto así? No te preocupes, confía en Dios. Pues qué bueno que pongas en práctica tu fe. Ores por los enfermos, como hablamos aquí en el principio del curso de discipulado, ¿verdad? Y manifiestes con hechos lo que proclamas con tu boca. Amén. Pues hasta aquí hace falta que seamos personas de fe. Hasta aquí la clase de hoy sobre la fe. Que Dios os bendiga.